es KOL es KOL de Excel Specialty Contacts. Él va a estar dando hoy una charla muy enriquecedora acerca de lente Atlantis y de lentes esclerales. So, Drew, the floor is yours. See you soon. Yeah, Stay. I'm looking forward to it. Thank you so Yeah. much. Okay. All right. Yeah, thank you to everybody for joining us tonight, and thanks to Spectrum International and to Excel Specialty Contacts for putting this on. El otro miembro agradece de parte de Spectrum International y de parte de Excel Contacts su comparecencia para esta noche. So we're going to talk today about a few different options for our irregular cornea patients, both scleral lens options and then alternatives for those patients who may not need or want a scleral lens. Vamos a hablar esta noche de opciones para pacientes con córnea irregular, tanto de lentes esclerales como de otras opciones para córnea irregular. You know, as I'm sure most of you are already very familiar with, scleral lenses are still going to be our workhorse device when it comes to treating irregular cornea. But sometimes we do need other options and alternatives that can be utilized in certain situations. Estoy seguro de que muchos de ustedes ya trabajan con lentes esclerales por mucho tiempo. Obviamente el lente escleral es el mayor lente que usamos para tratar córneas irregulares, pero también vamos a presentar otras opciones. And also, I know a lot of you have already utilized the Atlantis scleral. It's been out for, I think, going on 15 years now. There have been some recent updates, so I want to start with some of the new features of the Atlantis scleral, and then we'll work into some alternative designs as well. Y sabemos que muchos de ustedes ya conocen el lente Atlantis escleral. Es un lente que lleva ya básicamente un poco más de 15 años y vamos a empezar con los cambios recientes o el Atlantis 2.0, que es la versión nueva y más reciente del lente Atlantis escleral. So just like with the traditional Atlantis lens and as with most scleral lens designs, the design is divided into three segments: the center optical zone, the mid-peripheral limbal zone, and then the haptic or edge that we call the scleral zone. Como todos los lentes esclerales, básicamente el lente se divide en tres zonas, que es la zona óptica, la zona de periferia media de la córnea y la zona de las hápticas, que es donde descansan los lentes. Yeah, so the new fitting set does come with a variety of diameter options. And honestly, when it comes to fitting scleras, which is what we're doing with sclera lenses, having the right diameter can make all the difference in optimizing the outcome for these patients. Como ustedes van a ver, el set diagnóstico nuevo de Atlantis viene con diferentes opciones de diámetro. Cuando estamos adaptando pacientes con diferentes tamaños de ojo y adaptando escleras como tal, pues muchas veces el tener a nuestra disposición diferentes diámetros nos hace la vida mucho más fácil al hacer la adaptación. The workhorse diameter that'll come in the fit set will include three different diameters, the workhorse of that being the 15.5 millimeter diameter. El caballo de guerra de nosotros, cuando adaptamos lentes con el Atlantis, de los tres diámetros que ven ahí, es básicamente el tamaño 15.5 milímetros de diámetro. Because of the design of this lens, it has a relatively large chamber relative to its diameter. So the 15.5 can fit really any cornea up to about 12.5 millimeters. Como este lente tiene una cámara bastante grande, independientemente de su diámetro, se pueden adaptar córneas bastante grandes. Y el doctor nos dice que casi córneas que tengan hasta un diámetro horizontal de iris visible de 12.5, es posible adaptarlos con este diámetro de lente, el 15.5. And as we'll see, this one lens is great for normal corneas, irregular corneas, prolate corneas, and oblate corneas. Como ven, este lente es bueno para adaptar tanto córneas normales como córneas irregulares, córneas oblatas y córneas prolatas. The set also includes a smaller 14.5 millimeter lens, which really does come in handy when you need it. Small corneas can be some of the most difficult to fit in scleral lenses. Como bien, también tenemos un diámetro 14.5, que a veces esos ojitos pequeños que son difíciles de adaptar, pues tenemos un diámetro adecuado para ese tamaño de ojo pequeño. When you have a cornea that really is smaller than 11.5 millimeters, you start to run into very unique scleral architectures because of
how far a standard scleral lens would fit from the limbus. Cuando tenemos lentes que son menos de 11.5 milímetros de tamaño, pues obviamente un lente como este nos ayuda bastante y la manera en que cambia la esclera en esa área pues, es bastante particular y por tanto hace sentido tener un lente de diámetro pequeño como este. You know, a lot of people now are able to utilize profilometry, one of these devices, which can really come in handy in these cases. And Excel is compatible with the eaglet profilometer, but even if you don't have that, having a small diameter scleral lens can really come in handy in small cornea cases. Sabemos que se está poniendo de moda la perfilometría o los topógrafos esclerales, y para que ustedes sepan, el lente Atlantis es parte de los lentes que se pueden adaptar con el topógrafo escleral eaglet, y por tanto, pues, hace sentido tener una plataforma como esa. And then finally, there's a larger diameter option, the 16.5 millimeter. This is great for both very steep corneas that require great sagittal depth and also very large corneas from a diameter perspective. Y también para completar la caja o el set tenemos un diámetro de 16.5, ideal para ectasias bastante pronunciadas, donde hace falta alturas sagittales bastante más grandes, o ojos grandes, sabemos que hay pacientes con ojos bastante grandes y por tanto ectasias muy avanzadas, donde hace falta altura sagital alta o ojos relativamente grandes. And the last thing I'll note is this is all customizable. The diameters can be adjusted in 0.5 millimeter increments, and the chamber diameter does change as you shift the diameter of the overall contact lens. Importante, todos estos lentes son hechos a pedido. Usted puede cambiar el diámetro de 0.5 en 0.5 milímetros. Each diameter option, each sagittal depth option also comes with options as far as the edge profile, allowing a standard and a flatter edge profile under each sag option. En el mismo set, en cada uno de los diferentes diámetros, van a ver que las ápticas dividen tanto en áptica estándar como en áptica plana en la misma caja de pruebas. So each of the lenses is very easily marked with the sagittal depth, the diameter, the edge profile, including the toricity, and a lens identification marker. Como pueden ver, cada uno de las botellitas donde vienen los lentes están marcadas adecuadamente. Ahí tienen la marca de identificación del lente, la sagita, el diámetro y la toricidad. It's also worth noting quickly that all of the FitSet lenses have a -3 power and a 300 micron center thickness. Importante, el set de Atlantis tiene un grosor central de 300 micras. As we'd expect now, unlike the original Lantis design, this design does include the ability to adjust the sagittal height of that lens as an independent parameter change. Importante, el lente Atlantis, usted puede cambiar la altura sagital independientemente de otras zonas. So once you establish your diagnostic lens, you can increase or decrease the sagittal depth of that lens 300 microns in either direction without changing the effective base curve or power of the lens. Interesantemente, una vez que usted escoge su lente diagnóstico ideal y ya tiene una curva base específica, usted puede subir o bajar la sagita hasta 300 micras sin tener que cambiar la curva base ni el poder del lente. Perdóname, doctor Edgar, ¿podrías hablar con Andrew para que amplíe la presentación? Perdón. ¿Cómo es? Para los slides que se vean en la pantalla completa. Okay, Dr. Andrew, can you? They were asking for to pull have full view on the presentation. Can you do that? Because right now, is it not full screen? No, it is in presenter's view, I think. Oh. What about on the top left where it says view? Next to it. Yeah. Yes. What about that one? Yeah. Slide. Yes, it's a slide only. Is that better? Better. Yeah, that's better. Perfect. Thank you. Thank you very much. Yeah, absolutely. Sorry about that. Okay.
So next we'll move on to the limbal zone. And the limbal zone really encompasses the entire mid-periphery of that lens, all the way from the base curve out to the haptic. Obviamente tenemos la zona de la zona limbal que cubre desde obviamente la curva base, por encima de todo eso, hasta obviamente la óptica. The limbal zone in the Atlantis design is extremely customizable and one of the very fun and unique features of this lens design. La zona limbal, como pueden ver ahí en el diagrama, es totalmente hecha a pedido. Usted puede hacer básicamente lo que quiera con esa zona, independientemente de otras zonas. And again, this is a fully independent zone. In other words, it can be manipulated without affecting the fit of the haptic or the clearance centrally. Y podemos obviamente cambiar la zona limbal sin afectar cómo la óptica descansa y sin afectar la zona central. And that limbal zone can be vaulted either to increase or decrease the amount of clearance, 300 microns in either direction, increase or decrease. And it can actually be done also in a quadrant-specific manner. Y esa zona del limbo, podemos tanto subir o bajar 300 micras, como si fuera geometría inversa o geometría regular, pasos en 25 micras, o 300 hacia arriba o hacia abajo. You know, whenever we're trying to fit a scleral lens, we're always looking for what we call a plano tear layer or a uniform tear layer. And being able to independently manipulate that limbal zone in quadrants can help us achieve that. Y siempre que trabajamos con lentes esclerales, tratamos hasta donde sea posible, obviamente, de tener una zona o el clearance en toda el área bastante pareja. De ahí la ventaja de poder adaptar cada una de esas zonas por cuadrantes independientes y tenerlo más parejo en todas las áreas disponibles. And that more uniform tear layer reduces the risk of hypoxia, reduces the risk of post-lens tear layer clouding, and improves the overall performance of the scleral lens. Y obviamente tener una zona limbar o diferentes zonas mucho más simétricas nos ayuda a que haya obviamente menos hipoxia, que haya menos empañamiento por exceso obviamente de la lágrima del área del limbo, y que el lente se comporte de una mucho mejor manera. So for example, if you have a very steep inferior cone that requires a lot of sagittal depth, you can tuck the superior quadrant of that mid-periphery down in order to reduce the excessive amount of clearance you would have in that superior quadrant. Por ejemplo, tenemos una ectasia que es bastante inferior, donde está bastante cerca, pero en la parte superior hay demasiado clearance. Pudiéramos cambiar el clearance en la parte superior solamente para hacerlo más parejo. The ability to adjust that mid-periphery also allows us to kind of have this lens act both as a lens for prolate and oblate corneas. Y la ventaja de poder cambiar la periferia media también nos ayuda a crear un perfil, ya sea de geometría regular o geometría inversa. By being able to tent up or vault in the mid-periphery, we can make sure we avoid running into the edge of treatment zones or the edge of host graft junctions. Y obviamente al poder trabajar la periferia media tanto hacia arriba y hacia abajo, pudiéramos, por ejemplo, evitar tocar áreas como en casos de donde hay zonas oblatas o prolatas, pues trabajarlas independientemente una de la otra y poder crear o bajar o subir clearance en la periferia media sin afectar el centro. Yeah, another very unique feature of this lens is that we can take that ability to tent in the mid-periphery and shift it either out toward the haptic, in the center of the mid-periphery, or in toward the central base curve zone. Y obviamente ese cambio que estamos haciendo, como ven ahí que dice in o out, pueden hacer hacia abajo o hacia arriba en la parte interna hacia la zona óptica o hacia la parte un poco más externa hacia la periferia media. So if we have, say, a smaller graft that has a graft host junction nearer to the central zone of our lens, we can shift to the end position. O sea que si tenemos una ectasia, por ejemplo, donde hay un trasplante de córnea y esa rodilla de donde se forma la ectasia está más hacia el centro, pues yo podría adaptar la parte donde dice in hacia arriba o hacia abajo y obviamente clidear o saltar esa área que es donde está esa ectasia pequeña. And I recently just had another one this week, a case where we have Salzmann's nodules that are paralimbal and can be very uncomfortable if we have rubbing. And so using that out position, we're able to tent up and avoid contacting those nodules near the limbus.
Un caso que el doctor nos explica es, como pueden ver en la gráfica donde dice out, en la parte de afuera, si tienes nódulos de Salzmann que son bastante periféricos, pudiéramos entonces levantar donde dice out esa zona y evitar y saltar esos nódulos en esas diferentes áreas. And so that's it for that limbal zone. Again, just to reiterate really quickly, we can vault up or down 300 microns in quadrant-specific manners and specify where we want that vaulting to take place. Recordemos que las diferentes zonas, como vieron ahí en la gráfica, podemos subir o bajar 300 micras tanto hacia arriba o hacia abajo, más plano o más curvo. So that then finally brings us to the haptic, the edge, or what we call the scleral zone. Y eso nos lleva a la zona escleral o al área de las ápticas, que con esto es que adaptamos. You know, as we know now, the original Atlantis lens had a spherical haptic. You know, in the past 5 years here, all the data is pointed to the majority of scleras showing toricity, even near the limbus. And therefore, the new Atlantis design utilizes toric haptics standard on the lenses. Aquellos de ustedes que trabajaron con el Atlantis original de hace muchos años atrás, obviamente las ápticas eran esféricas, lo que conocíamos. Obviamente nos pusimos al día con la información nueva. Sabemos que la inmensa mayoría de los pacientes tienen escleras que son tóricas y por tanto la forma de los lentes de Atlantis 2.0, Atlantis nuevo, pues son con ápticas tóricas, están disponibles con ápticas tóricas. And so, you know, based on the data that's out there, the amount of toricity increases as we move further from the limbus, and the lenses are designed with that in mind, with increasing haptic toricity with larger diameters. Lo que conocemos de la toricidad escleral es que a medida que nos alejamos del limbo, más toricidad y por tanto los diferentes tamaños de lentes que tenemos en el set de prueba, mientras más grande el diámetro, más toricidad para estar de acuerdo con respecto a la forma que conocemos que es la esclera en el ser humano. And then, as you can imagine, the amount of toricity is obviously easily manipulated through flats, which flatten the edge curve, and steeps, which increase the angle of the edge to allow you to adjust toricity for as much or as little as you need to ensure fit and properly lock rotational stability into the lens. Como ustedes conocen, obviamente las ápticas podemos tanto encurvarlas como aplanarlas para alinear entonces las ápticas en cada cuadrante con la esclera del paciente. And so the lenses diagnostically will all come with the bimeridional toricity, but obviously they are also capable of quadrant-specific manipulation. La caja de prueba como tal viene con dos meridianos, uno más plano y uno más curvo, como normalmente vienen los sets de prueba, pero independientemente de eso, el Atlantis 2.0 es capaz de poder adaptarse a cuadrante específico. So this is how the diagnostic lenses are set up, with each quadrant being labeled with a corresponding number of dots. Y esto es como se ve un lente de prueba original. Como pueden ver, cada puntito representa un cuadrante, un puntito cuadrante 1 y 2 puntos cuadrante 2 y así sucesivamente. So these quadrants allow you to not only manipulate the edge or scleral zone, they also indicate your ability to manipulate the mid-periphery and limbal zone as well. Y esto no solamente nos habla de poder manipular las ápticas, también el cuadrante se puede manipular por zona limbal y la zona periferia media. And then it's important to note too that quadrants that connect 2 and 4 meridians, that's your steep meridian, and then 1 and 3 represents your flat meridian as it comes to edge toricity. Importante, y el set de prueba, los cuadrantes 1 y 3, ese es el meridiano más plano, y el cuadrante 2 y 4 equivale al cuadrante más curvo. Eso es siempre es así en las cajas de prueba del Atlantis 2.0. When you have the patient dispensed lenses, quadrants 2, 3, and 4 will be marked, with 2 and 4 being across from each other, representing the steep meridian of the lens. Cuando hacemos un dispendio del lente, no van a estar los 4 cuadrantes, van a estar 3, donde se marca el cuadrante 2, 3 y 4, como ven ahí, siendo 2 y 4 el meridiano más curvo. And notice that the dots are labeled in a clockwise fashion. Y vemos que los puntitos están localizados a favor del reloj.
So again, we can manipulate the edge by up to 200 microns in either direction with very fine detail and 25 micron steps. And we can do that in bimeridian fashion or again, quadrant specific fashion. Como pueden ver ahí, las ápticas pueden ser o encurvadas o aplanadas. La zona de la áptica por 200 micras en pasos de 25. Esto se puede traducir por meridiano o por cuadrante específico. And you guys are able to see this video here. Is that playing for you? Yeah. Okay. So this is just how you would line up the 2 and 4 meridian, the dots that are across from each other, and utilize that data when given either to the consultant or put in the formula to calculate front surface toric alignment. So that can be done quite easily. And they lock into place nicely with the scleral toricity. En caso de que tengamos astigmatismo residual cuando hacemos la sobrerefracción, como ustedes pueden ver en el video, esos son los cuadrantes 2 y 4. Y esos cuadrantes 2 y 4, obviamente podemos anotar en qué dirección están localizados, o sea, a qué hora con el reloj. Se lo podemos proveer al laboratorio y el laboratorio puede tallar el cilindro en la parte anterior del lente y crearíamos así un lente bitórico, tórico en las ápticas y tórico frontal para poder localizar ese residual que tengamos. And then multifocal options are available. It's a center distance multifocal with 3 different zone sizes and pretty much any add power you would want from 3/4 of diopter up to +4. También tenemos, obviamente, lentes atlantes multifocal, en diseño progresivo, la centro distancia con 3 zonas diferentes de la zona óptica y vamos a poder ver adiciones de más 75 hasta más 4. Yeah, so just kind of in summation, the Atlantis scleral is extremely customizable while also maintaining a very easy to fit mentality. It can be ordered with very fine parameter changes, but also fits extremely effectively right out of the fit set. Y como pueden ver, el lente Atlantis 2.0 es un lente que está diseñado para poder trabajar de una manera bastante sencilla, pero a la misma vez con un montón de parámetros que podemos customizar sin problema ninguno para nuestros pacientes. Aprovecho, en el chat alguien me escribió de que la comunicación se cae, no se mantiene. ¿Alguien más que le esté sucediendo lo mismo? ¿Se está escuchando bien la comunicación? Déjenme saber en el chat, por favor. So again, I think scleral lenses are still going to be our go-to option for the majority of irregular corneas, but there are some cases where they might be too much hassle or too much cost, and other options would be preferable. Obviamente sabemos que el caballo de pelea de nosotros es los lentes esclerales, pero en algunos casos, ya sea por el costo, por el manejo, dificultad o otras razones, pues no podemos trabajar con esclerales y hay otras opciones que podemos mantener. So we're going to talk just about 2 custom lathed soft lenses that are great for your regular cornea patients. Y vamos a hablar de 2 lentes que no son moldeados, que son torneados, blandos, especializados. What I find, and I think this is becoming more and more well known, is scleral lenses tend to work great for people who are not spectacle corrected better than about 20/40. Sabemos que los lentes de contacto esclerales son buenísimos para pacientes que no se pueden corregir más allá o mejor de 20/40. It can work well for people who see better out of glasses than 20/40, but you do find a number of times people are more bothered by aberration through sclerals when they have better spectacle acuity. Y a veces hemos visto en casos donde la agudeza visual, por ejemplo, es bastante buena, quizá 20/40 mejor, y ponemos un lente escleral y a veces les molesta bastante por las aberraciones ópticas que están corregidas o inducidas en el sistema. So, there's always a lot of factors that play into this, and this isn't necessarily 100% of the time, but if I can get them 20, 30 or better in both eyes with manifest refraction, I may tend to lean initially more toward a custom soft design as opposed to a scleral design.
Y si tenemos una córnea irregular, pero la agudeza visual es quizás 20-30 mejor, pues quizás en vez de irnos con un lente que sea escleral, podemos trabajar con un lente blando a pedido para corregir el problema. It's also worth keeping in mind people who do spectrally correct pretty well, say 2025 or 2030, may not appreciate some of the hassles that come along or the costs that come along with scleral lens wear. Y obviamente gente con esos visuales muy buenas, o sea, 20-40 mejor, 20-30 mejor, pues quizás no le interese gastar mucho más dinero en un lente escleral y tampoco tener que manejar un lente escleral que quizás puede ser un poco más difícil que un lente blando regular. So the first lens we'll talk about, again, this is the lathed custom soft lens, and it's called a flex lens PRS, or post-refractive surgery. El primer lente que vamos a discutir es el famoso lente Flex Lens PRS o post cirugía reflectiva, que es un lente blando torneado. And just like the name suggests, we're looking mainly at post-LASIK patients, but anybody with a severely oblate cornea, post-LASIK, post-RK, again, anybody with an oblate cornea, this design can work well for. Y estos son lentes diseñados específicamente para cualquier paciente con la córnea de manera más oblata, no prolata, oblata, con post-LASIK, post-RK, post-PRK, ejemplos como estos. And this is not necessarily for post-LASIK ectasia. This is just a standard post-refractive patient who doesn't spectrally correct as crisply as they'd like to anymore. Tienes un lente específicamente para ectasia post-cirugía refractiva. Si eres un lente para post-cirugía refractiva, donde la córnea es bastante regular, lo que tenga una miopía residual, por ejemplo. And you think of this kind of like a reverse geometry design, but in soft lens form. Y piensa en este lente como un lente de geometría inversa, pero obviamente blando y no rígido. Interestingly, this design here does not come with any ability to correct astigmatism. It is a spherical lens only. En este caso, el lente, como está diseñado mayormente para pacientes post cirugía refractiva sin ectasia, con lo que tengan una miopía residual, pero está diseñado sin corrección para astigmatismo, que es lo que sucede en la mayoría de estos casos. And while that may sound surprising, I'm sure a lot of you have come across people who correct post-LASIK patients who correct with SIL in their spectacles, but see better and prefer spherical soft contact lenses. Sí, hay veces que tienen pacientes con algo de residual y hasta a veces un poco de astigmatismo, pero muchas veces con un lente esférico sencillo se sienten bastante cómodos sin problema ninguno. So again, the secret of the lens essentially is a thickened central vision region that helps to mask a lot of the irregularities left behind by the LASIK surgery. Y el secreto de este lente, cómo trabaja, cómo funciona, es que obviamente el grosor central del lente es mayor a un lente blando regular y ese grosor central mayor ayuda a mascarar o a aplanar o a moldar esas zonas de áreas irregulares, proveyendo una excelente visión. I use these flex lenses as quarterly replacements, and I'm not exactly sure how international pricing works, but I've had some patients who dispose of them monthly and some people who keep them for 6 months, but they tend to hold up pretty well for at least 3 months of wear. El doctor los usa en uso trimestral. Obviamente estos lentes se pueden usar desde mensual, trimestral, semestral, pero es un lente que 3 meses hasta 6 meses se pueden trabajar sin problema ninguno. The way to fit these lenses, you can do it empirically, but it's really ideal to fit these lenses diagnostically out of a fit set. Realmente estos lentes se pueden adaptar empíricamente, o sea, nos mandan la información y ya, pero lo ideal para ahorrar más tiempo sería adaptarlos con una caja de pruebas. And when you get your fit set, it's going to have a fitting guide that you'll follow. I'll tell you that the cheat code is the vast majority of patients you're going to put into the 8-7 base curve. Y obviamente, como ven ahí, hay una tabla de adaptación que deben seguir el MSP a los pacientes, pero en el caso de cualquier paciente que tiene alguna idea, pues empecemos en la curva media, que es la 8.7. Yeah, and you'll put that 8-7 on and you'll look at it, and as long as there's no edge lift and the lens is sitting flatly, you'll simply let that lens settle for about 15 to 30 minutes.
Ponemos el lente 8.7, verificamos que no tenga levantamiento de borde, que se está dando plano. Si es así y tenemos esto, pues esperamos por lo menos media hora para que el lente se asiente para continuar con la verificación de la adaptación. If there is any edge lift upon initial insertion, you just put on progressively steeper base curves until the edge lift has been eliminated. Y si por casualidad cuando ponemos el 8.7, si tenemos levantamiento de borde, pues el próximo paso que hay que seguir es poner lente más curvo, o sea, nos iríamos entonces a la curva base 8.4 y continuaríamos en ese rango hasta que no tengamos más levantamiento de borde en el lente blando. So you put the lens on and you find the one that doesn't have any edge lift. And again, typically you're in that 8.7 range. Let it settle for 15 to 30 minutes. Then you simply just want to do a push-up test. Ponemos el 8.7, vimos con el levantamiento, entendemos que está bien, dejamos el lente asentar por lo menos 15 a 30 minutos y entonces verificamos la estabilidad del lente con el famoso push-up, empujamos un poquito de la parte de abajo con el dedo índice a ver qué hace el lente. So when we do that push-up test, we expect the lens to move superiorly and then fall back into place. Y si el lente está bien adaptado, lo que esperamos es que al hacer el push-up, empujamos un poquito el lente, él sube un poco hacia arriba, al soltarlo, él cae en su posición central de nuevo. If you are unable to push the lens up, that means it's too tight, and we'll want to select a flatter base curve. Si obviamente cuando hacemos el push-up no se resiste el lente al movimiento, quiere decir que está demasiado curvo, demasiado apretado y deberíamos ir con la próxima curva base más plana. And then if you do put a push-up test and the lens decenters or does not center again, once you release it, that means you need to tighten that fit up. In other words, tighten the base curve. Y obviamente si el lente en vez de quedarse quieto se mueve y se desplaza, pues no se centra de nuevo, está muy suelto y habrá que adaptarlo, inclinarlo un poco más o apretarlo un poco más. And then the ideal diameter, we'll almost always start with a 15 millimeter, but that's customizable in 0.1 millimeter increments. Obviamente lo ideal es que cubra básicamente hasta 15 milímetros, el diámetro 15.0, pero ese diámetro se puede adaptar al tamaño del paciente. Se puede ser un poco más pequeño, un poco más grande. Ustedes pueden personalizarlo. Again, this is a great lens for those post-LASIK patients who see a rough or blurry 2025, 2030, or maybe just barely touch the 2020 line. Este lente es ideal para pacientes con buena agudeza visual, con un poco de residual post-cirugía refractiva, pero que no ven perfecto y con visión fluctuante, y podemos ofrecerle excelente visión con un lente como este. They are also great for patients who don't have proper centration or fit with a standard soft contact lens, who have had LASIK or other refractive surgeries. Y también para pacientes que intentamos corregirlo con un lente regular, de materia regular, pero que no alcanzan un buen centrado, pues podemos trabajar con este lente como geometría inversa y lograr un mejor centrado y que no fluctúe la visión. Obviously, there will be patients who do have residual astigmatism coming from the lens. If that's the case, then we will recommend moving on to our next lens that we'll talk about. En el caso de que tengamos astigmatismo residual significativo que afecta a esa visual, pues podemos trabajar con otro diseño que vamos a discutir más adelante. A quick case report from our colleague, international colleague. This was a good case, uncorrected vision, 2200, spectral corrected to 2060. You get down to 2025 with the post-refractive surgery lens here. Un casito bien interesante, paciente post cirugía refractiva, agudeza visual al aire 20-200, agudeza visual con espejuelos 20-60, usamos un lente Flexlens PRS 49% y logra 20-25. And again, you'll note with this, there's no ectasia, there's just a decentered treatment zone, which is probably causing a lot of the blur. Como ven ahí, en este caso no había una ectasia corneal, lo que había era una zona de tratamiento, una zona de ablación un poco descentrada hacia superior, como pueden ver en la tomografía. So the next lens we'll talk about is the Flex Lens ARC, or atypical refractive correction. El próximo lente que vamos a discutir es el Flex Lens ARC o Atypical Refractive Correction. Es un lente blando a pedido también. So the idea of this lens is very similar to the PRS lens in that it uses a thickened
central region of the lens to mitigate some of the irregularities on these corneas. También es un lente a pedido blando, indicado para córneas irregulares, y la magia la hace teniendo un grosor central mayor y que nos ayuda a regularizar o a voltear un poco esa córnea irregular. And so again, this is good for the mild to moderate keratoconics, PMD patients, or even the post-refractive patients who have residual astigmatism. Y este lente es ideal para pacientes de leve a moderado con keratoconos, degeneración marginal pelúcida, y obviamente por cirugía refractiva que tengan también, obviamente, un astigmatismo residual. So essentially what you're going to do is utilize a back fitting curve to center the lens in combination with that enhanced center thickness to cover up the aberration on the cornea. Y la manera en que el lente trabaja es una curva base posterior para ayudar a hacer adaptación con un engrosor central mejorado para estabilizar la corrección y tratar la córnea que está aberrada o irregular. Once the lens is centered, it uses a prism ballast stabilization system to clean up any residual astigmatism and can correct up to 10 diopters of astigmatism from a refractive standpoint. Y una vez que el lente se asentó o está estable, pues podemos corregir cilindro residual hasta 10 dioptrías. So again, this is the design here. You have the fitting curve along the back to allow alignment. You have a thickened prism area for stabilization, and then a front toric optic for vision correction. Como pueden ver ahí, el lente está obviamente estabilizado con prismas de balastro, por eso la parte inferior es más gruesa, tiene una zona óptica tórica que se puede corregir y tiene una curva base que es la que hace la adaptación a nivel corneal. And the fitting philosophy is again going to be very similar to the PRS lens. We're looking for good stability without edge lift and a proper push-up test. Y se adapta muy sencillo, muy fácil al PRS, buena estabilidad, que no tenga levantamiento de borde y que esté bien centrado. And again, this does pretty well. Flat K of 49 or less, start with the 8.3 base curve. Flat K of 49 or greater, start with the 7.7. And then again, steepen or flatten, either loosen or tighten the lens based on the results of your push-up test. Como una regla bastante general y como parte de la filosofía de adaptación, como ven ahí, si la curva más plana es mayor a 49 49 o menos, empezamos con curva base 8.3, y si es más de 49, empezamos con curva base 7.7. Si cuando ponemos esos lentes, si no estabilizan, están muy sueltos o muy planos, pues procedemos a la próxima curva base que arregle el problema. Si era 7.7 y lo queremos, está muy apretado, pero va a las 8.0. Si la 7.7 está muy suelto, nos va a la 7.4, por ejemplo. And then it's available in 300 micron or 500 micron center thickness. 300 microns good for more regular high astigmatic patients, and the 500 micron is better for your regular cornea patients. Y podemos adaptar pacientes con dos grosores diferentes, 0,300 micras de grosor central o 500 micras. 300 micras, pacientes con córneas bastante simétricas, aunque tengan astigmatismo, pero 500 micras para pacientes con córneas bastante irregulares. So again, we'll pick our starting base curve based on the keratometric values, and then it'll come with a very simple troubleshooting chart to tell you when to steepen or flatten the base curve and by how much. Como ven, pues escogemos la curva base según las keratometrías, como vieron anteriormente, y una vez que ponemos el lente, pues tenemos una tablita de resolución de problemas que usted puede utilizar como recurso, como referencia, para obviamente ayudar en esa resolución de problemas con respecto a esa adaptación en particular. Again, then this will accept a spherocil overfraction, and be sure to notate any rotation in the axis or the hash mark to make sure you appropriately align the axis of the front surface toric. Como pueden ver, es importante, el lente tiene unas marcas, y esas marcas son importantes para saber la localización del lente y obviamente dónde vamos o dónde está localizado para poder poner la sobrerefracción cilíndrica del paciente. Hay que anotarlo, ¿ok? Y obviamente anotar también, como cualquier otro lente de astigmatismo, la rotación. Izquierda, añadimos
derecha, restamos la cantidad de grados que se está rotando si hubiera rotación. So here's another case study from one of our international colleagues. So here, I think I mentioned earlier that I like these lenses for people who spectrally correct relatively well. And typically that's who I use them for, but you might have patients who just cannot handle or afford scleral lenses, and these can accommodate some pretty advanced corneal ectasias. Obviamente, como regla general, pues estos lentes blandos pues funcionan en casos donde la agudeza visual no es tan mala o no es tan irregular, pero hay casos en los cuales si el paciente no puede trabajar con un lente escleral, por ejemplo, como este caso, y tiene keratometría bastante fuera de lo común, pues podríamos trabajarlos también para ofrecer una opción a estos pacientes. Yeah, so you'll see here, even with up to 55 diopter steep K in that right eye, the patient was still correctable to 20/20. So it can work on some of the more advanced cases, but you'll find scleral lenses obviously are ideal whenever we can make them work for the more advanced cases. Pueden ver el caso de arriba, el ojo derecho tenía keratometría hasta de 55, pero en muchos casos como estos puede funcionar bien y proveer excelente agudeza visual. Como pueden ver, el ojo derecho llegó a un 20/20 y el ojo izquierdo llegó a un 20/15, con un lente blando a pedido. So just kind of in summation, like I said, scleral lenses obviously have their place and there's a reason for their popularity. But it's great to have other weapons in your arsenal for those patients who either don't qualify or find excessive aberration through scleral lenses that can't be corrected through higher order aberration type techniques. Obviamente sabemos que los lentes esclerales son los que están en boga y usamos en muchos de los casos para trabajar pacientes especiales, pero también tenemos, es bueno disponer de herramientas como estas, lentes blandos a pedidos, para poder trabajar casos en los cuales el paciente pues, o no puede manejarlo, o no tiene la plata, o se le hace muy difícil. Y entonces le dimos estos dos ejemplos del lente FlexLens PRS y el lente FlexLens ARS. And that's all I have. Are there any questions so far? Yes, let me check them. El doctor Andrew les agradece. Vamos a verificar la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas y respuestas, las ponen en el Q&A y no las pongan en el chat para poder darle seguimiento directamente. I think I have two questions. Let me read the first one. A patient with keratoconus that he was wearing a piggyback system have a recent high drops episode, but he's already stable again with a minimal scarring. Can he be a case for a FlexLens ARC? Yeah, again, it depends on just the severity of the keratoconus. But yeah, assuming the edema is gone and the patient's returned to baseline, FlexLens can work for sure, as long as the scarring is not central. La pregunta que hace la doctora Celia Lourdes Feliciano es que un paciente con keratoconus que estaba en sistema piggyback tuvo un episodio de hydrops recientemente, pero ya se recuperó, pero con cicatriz mínima. Si puede usar lentes ARC, el doctor nos deja saber de que sí, si ya no hay edema de córnea, ya se recuperó la córnea con el tratamiento que tuvo, y no está demasiado avanzada, obviamente la irregular, pudiera ser el ARC una herramienta buena para trabajar un paciente como este. Yeah, I'll just say for that one too, we know hydrops typically occur in high-risk corneas that experience usually a mild trauma, like bumping the cornea while you sleep or hitting it with a contact lens. So you just want to make sure that lens is being pulled off the cornea before it's being pinched to remove. Importante que los pacientes que pasen de hydrops, en algunos casos es que pues, un pequeño trauma al tejido pues, pudiera obviamente ser el causante del hydrops. Importante, pues hay que trabajar y cuidar esas córneas de los pacientes. El doctor Héctor Hugo Páez, el doctor Miopía, nos pregunta: if you have to decide which is the best and most novel and versatile design of these amazing lenses, which one would you prefer? The Tri-Curve, the ARC, or the piggyback, and why? It's going to be so driven by what the patient's looking for. I always
try to find a single lens system that would work best, because obviously with piggybacking, you're responsible for 2 lenses, cleaning, insertion, removal, etc. If you can cut that down to 1, that's always going to be preferable. But then it depends on, the capability of the lenses, the ability of the patient to insert and remove them. So I don't think there's a right or wrong, but again, I think it's always ideal to try to find a 1 lens system if at all possible. La pregunta del doctor es que de los siguientes lentes, ¿cuál sería el ideal o el mejor de los 3? Él ha hablado del lente tricurvo, que es un lente blando que también tenemos, pero no corrige astigmatismo. El ARS, que es un blando para ectasias que sí corrige astigmatismo, o un sistema piggyback. El doctor dice que como regla general él, pues, trata de evitar el piggyback a menos que tenga que usarlo por X o Y razón, porque es un lente donde se usan 2 sistemas. Y de los demás, pues dependiendo básicamente de lo que esté buscando el paciente y el tipo de paciente. Quizás en un paciente que tenga astigmatismo residual, pues sería ideal ARC, porque el tricurvo no corrige astigmatismo. Pero en un paciente que no tenga astigmatismo residual significativo y sea ya una córnea prolata, pues quizás un tricurvo funcione perfectamente, y si es una córnea oblata o cirugía refractiva, pues el PRS pues, sería lo ideal. Al final del día es con astigmatismo, pues nos tenemos que ir a la RC, usualmente sin astigmatismo, si es oblato, pues tricurvo, si es oblato tricurvo, y si es prolato, el PRS. Muy bien. And I'll add too, I think the ARC is kind of a little bit more of a graduated version of the tri-curve. So I think between those 2, the ARC tends to perform better. It's it's got some features on it the tri-curve didn't have, but they're still both good lenses. El doctor nos dice que pues, básicamente el ARS es una versión más avanzada del tricurvo. El tricurvo sabemos que es bien similar a la ARC, pero el tricurvo no puede escoger el astigmatismo, y en la ARC sí. Aparte de que obviamente es un modelo nuevo y bastante más versátil. El doctor Enrique Bermúdez is asking, what is the standard central thickness of the PRS? It's 300 microns, but you can go thicker. You can go up to 500 microns, and I think you can specify that in steps along the way too, if I remember correctly. But 300 microns is the standard center thickness. El doctor nos pregunta cuál es el grosor central estándar del PRS. La contestación es 300 micras, pero se puede engrosar un poco más si se desea. Estos lentes que son a pedido, pues los podemos cambiar sin problema ninguno. That's what I had in there. In terms of the ARC, up to what level of severity in ectasias can we actually able to fit with good visual acuity and safely? What would you say? Low, moderate, severe ectasias with ARC? Yeah, I think its wheelhouse is mild to moderate. But what I find is that a big indicator is going to be actually corneal diameter. And I say that because small corneal diameters, even with steep Ks, don't have a lot of sagittal height to them. And therefore, these soft designs can still sometimes manage those. So mild to moderate is still going to be, again, ideal candidates, and beyond that, scleral lenses. But if you have even a moderate to severe, but with a small corneal diameter, it may be worth a shot. And then if you need to, it might perform well in that case. Nos dice que en ARC básicamente está diseñado para trabajar ectasias de leves a moderadas, pero en algunos casos donde hay ojos pequeños, aunque tenga ectasias, pues si los ojos más pequeños, sabemos que la altura sagital quizás no sea tan alta, y podemos trabajar hasta casos que sean un poco más severos. Pero realmente lo ideal para este tipo de lente es de leve a moderado. Severo pudiera ser que funciona, pero no es la idea general. Do we have any alternatives in multifocals with high astigmatism, regular corneas with high astigmatism, but needing multifocal? Do we have any of those? Yeah, so I mean, Excel has a really wide
So you're saying high astigmats, but no irregular cornea, just regular corneas, correct? Yeah, regular corneas and multifocals. Yeah, Excel makes it under the flex lens family. It would just be the standard flex lens, not the arc. But you can customize multifocals with different zone diameters. I think up to 8 diopters of astigmatism correction under just the standard flex lens, not the arc. But you can do multifocal torics. I use those off-label for myopia control, and obviously they're great for presbyopes as well. Y el doctor dice que hay en la línea Flex Lens de lentes regulares, están los Flex Lens tóricos y tórico multifocal, que da astigmatismo hasta 8 dioptrías y pudieras ponerle áreas multifocales también que existen. El doctor lo usa, que off-label lo usa también para control de la miopía y en pacientes obviamente presbitas, pues funciona muy bien. Es la línea Flex Lens regular. Muy bien. Ahí, let me see. That's it. We finish all. Any other questions? We have 1 or 2 more minutes before we. Tenemos 1 o 2 minutos más antes que nos vayamos. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Biondo antes de que terminemos? No more questions, Dr. Biondo. Thank you very much for spending this time with us and to clarify the questions of our attendees here tonight. Thank you for your time. Yeah, thank you for having me. I hope to see a lot of you down in Las Vegas in January. El doctor le dice muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y él va a estar en Las Vegas en el GSLS 2024 en enero, así que los espera a los que puedan estar por allá sin problema ninguno. Muchas gracias, doctor Biondo. Muchas gracias, doctor Edgar. Gracias por apoyarnos. A todos los participantes, muchísimas gracias por haber compartido esta hora de conocimiento. Feliz descanso. Buenas noches, que estén muy bien. Nos vemos en la serie de Lourdes, nos vemos en Las Vegas. Que estén muy bien, buenas noches. Buenas noches.